receptores de sus hogares, vehículos y trabajo, con la experiencia que nos da más de 7 décadas comunicando y cubriendo la mayor parte de la Patagonia, en la ciudad, el campo y el mar. Polar Comunicaciones, información oportuna y confiable. Es ciudad, donde quiera que vayas, se escuchará Radio Polar, tu Polar. Este espacio florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Aquí estamos otra vez junto con ustedes en su programa Ojo con la Cultura. En esta edición de este día sábado 23 de noviembre de este año 2019. Para Polar Comunicaciones, Polar Televisión, Radio Polar, radiopolar.com. Ojo con la Cultura, este bello proyecto, esta idea de nuestro amigo Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla, para quien enviamos un cordial y afectuoso saludo. Noviembre es un mes especial. Nos preguntaban, habitualmente nos hacen este tipo de consultas, a ver, nos dicen, noviembre, ¿qué es lo que se trata en noviembre? ¿Qué destaca Magallanes? ¿Hay algún tipo de fechas que sean significativas para la región? ¿O para la antigua provincia, como dicen algunos? Y se nos viene a la memoria, escuche bien, 2 grandes hechos de sangre que tuvieron que ver aquí, ni siquiera en la época de la provincia, menos ahora en la región, sino en un momento histórico en que Magallanes era simplemente una colonia penal. Así es, colonia penal, entre el año 1844 hasta 1878 inclusive. En ese periodo ocurrieron 2 grandes motines en nuestra historia, precisamente durante el mes de noviembre. El primero de ellos fue por estos días, 17 y 18 de noviembre, pero del año 1851. El famoso, el triste, célebre motín de Cambiaso, que prácticamente asoló, destruyó completamente la aldea naciente de este pequeño villorrio que era Punta Arenas, una colonia penal militar, una sublevación de ese teniente, el teniente de artillería Miguel José Cambiaso, motivado por una serie de motivaciones de carácter político, podríamos decir, porque él formó parte de ese sentimiento que tenían aquellos confinados que venían a purgar sus penas a este lugar, a este domicilio, a nuestro Punta Arenas, pero que eran simplemente, y aunque usted no lo crea, confinados políticos, presos políticos de aquel entonces, venían para acá, y uno de esos primeros casos fue, una de las primeras sublevaciones que tuvo Punta Arenas fue el llamado motín de Cambiaso. Noviembre de 1851. Cambiaso, que se sublevó y que terminó matando al gobernador de aquel entonces, Benjamín Muñoz Gamero, al capellán de la colonia, el franciscano Gregorio Acuña, algunos indígenas, entre otras de estas peripecias que ocurrieron por esos días. Después él fue capturado, fusilado y descuartizado, imagínense, en Valparaíso en abril del año 1852.
Un crimen que tuvo connotación nacional e internacional. Y el último crimen, o el último motín, pasó también en el mes de noviembre, pero del año 1877. Vamos a hablar de ese motín porque, a propósito de lo que se conoció como de los artilleros, motín de los artilleros, se han tratado de, a partir de la literatura, del radioteatro, recuperar este episodio, este suceso histórico que también tuvo una fuerte connotación tanto nacional como internacional, porque pensemos que en ese motín fallecieron 52 personas, 52, sin considerar la cantidad de heridos, la cantidad de prófugos de la justicia, muchos escaparon hacia la Argentina, y además hubo 9 fusilados. Y esos fusilados, ocurrió aquí ese fusilamiento masivo en la ciudad de Punta Arenas, en pleno centro de la ciudad, en Colón, es Colón, Avenida Colón con Magallanes, donde está hoy día el Teatro Municipal. Ahí fusilaron a 9 personas que se habían insubordinado, se habían rebelado de aquel motín de los artilleros, que ocurrió también en un mes de noviembre, pero de la madrugada del 12 de noviembre de 1877. Noviembre, y hoy día, 23 de noviembre del año 1916, aprovechamos de hacer este recuerdo, porque un día como hoy, pero de hace 103 años, nacía en Valparaíso un gran escritor adoptivo de Magallanes, Carlos Vega Letelier, que por ahí, por la década del 40, llegó a nuestras tierras y prácticamente desarrolló toda una vasta y creativa función de trabajo, de labor literaria. Hombre multifacético, poeta, cuentista, novelista, fue un hombre, un escritor que además sobresalió como un gran conocedor del tema marítimo. Fíjese usted, Carlos Vega Letelier ganó el Premio Nacional Salvador Reyes con su novela Pasión y Muerte del Velero Cóndor, editada el año 1978 y reeditada 20 años después. Pasión y Muerte del Velero Cóndor, una novela clave para que usted sepa. Don Carlos Vega Letelier recibió además el Premio Municipal de Literatura en el año 1998. Lamentablemente, Carlos Vega Letelier nos dejó un 18 de marzo, pero del año 2003. Y hoy día tenemos junto a nosotros a un invitado, a un amigo, que yo creo que no necesita mayores presentaciones. Es un amigo que muchos de ustedes deben ubicar, es un hombre que trabaja en medios de comunicación, que a su vez tiene mucho que ver con el tema de la educación, de la cultura, de la música. Yo me reconozco en cierta medida ignorante de la música, pero yo tengo entendido, Blas Enrique Saldivia, ¿cómo estás tú? Hola, ¿cómo estás? Devolviendo la visita que devolviendo la claro, visita, sí. Que tú eres un gran conocedor de los Beatles, ¿sí o no? Un gran admirador y fanático. Conocedor hasta cierto punto, sí, algunas cosas, pero... Bueno, como yo soy medio burro en esto, tengo que preguntarle aquí a mi amigo. Claro, los Beatles para mí es lo mejor que hay en la música, en toda la historia de la música popular, digamos, y de la cultura popular en la parte musical, como hablábamos el otro día, ¿verdad? De la cultura popular, la cultura ya clásica y ese tipo de cosas. Los Beatles para mí es el grupo más grande que ha existido y existirá, yo creo, en la historia de la música, porque se dice que no hay mucho por hacer en ese ámbito. Oye, los Beatles empezaron por ahí por el año 1958, 59. Sí, un poquito antes tuvieron varios nombres en un comienzo. Se llamaron primero los Quarrymen, ¿ya? Que era un grupo donde estaban solamente Paul y John.
y después se fueron sumando los otros integrantes. Tuvieron otros integrantes en primer lugar. Se llamaron los Quarrymen, después se llamaron los Beatles, pero no Beatles, es que Beatles hay una conjunción ahí de palabras, pero se llamaron The Silver Beatles, The Beatles, The Silver simplemente, en fin, tuvieron varios nombres hasta que derivaron en el nombre Beatles, que es una combinación de el beat, que significa agitar, cierto ritmo en inglés, que se escribe beat, y beetle, que se escribe con 2 E y que significa escarabajo. Por eso es que los Beatles a veces le dicen los escarabajos. Y eso se debe a la admiración que ellos tenían por Buddy Holly y los Cricket. Esos eran sus ídolos, Buddy Holly y los escarabajos. Entonces de ahí hicieron esa combinación de Les Beatles. Bueno, estaba muy en boga en ese momento la poesía, la generación beat en literatura, con Jack Kerouac y todos estos autores de la década del 50, entonces que también influenciaron mucho la música. Pero los Beatles, creo que lo conversamos nosotros en algún momento, porque además de lo que tú dices, para mí los Beatles empiezan en octubre de 1962 con Love Me Do. Love Me Do, que fue la primera grabación que hicieron. De esa época que tú dices que es de los Quarrymen, la prehistoria de los Beatles. La prehistoria de los Beatles se conoce muy poco. Se conoce poco y es bastante interesante. Fíjate que ellos grabaron 2 discos previo a ese Love Me Do famoso que los catapultó, digamos, a la fama internacional. Ellos grabaron previamente en Alemania un disco bajo la dirección de Bert Kaempfert y el guitarrista Tony Sheridan, que salió como Tony Sheridan y los Silver Beatles. Eso fue publicado por el sello Polydor en Alemania. El disco se editó en Chile y de ahí salió en realidad la canción que fue el motivo por el cual después se dieron a conocer, que si quieren un ratito más lo conversamos, pero quedémonos con los Quarrymen. Quedémonos con los Quarrymen y si quieres escuchamos. Bueno, ellos juntaron unos pesos, los Quarrymen. ¿Tenemos una de más? ¿Alguno? ¿Sí? Ya. Ellos juntaron unos pesos porque recordemos que ellos eran estudiantes y juntaron plata para grabar un disco. Y se fueron a un estudio de grabación en Liverpool, en un barrio de Liverpool, donde un señor que hacía grabaciones, en ese tiempo por supuesto eran vinilos y que se prensaban, digamos, y él hacía la grabación en la cinta y lo prensaba, pero resulta que con la plata que ellos alcanzaron a juntar, no les alcanzó para hacer un vinilo propiamente tal, sino que tuvieron que hacer un disco de ¿cómo que se llama? De acetato de 78 revoluciones por minuto, porque el tipo le dijo, con esta plata le alcanza para esto. Bueno, dijeron ya, pues la grabamos. Y entonces ahí grabaron 2 canciones, una por lado, que fue un tema de George Harrison, un tema instrumental que se llama Llora por una sombra, y el otro tema era se me olvidó ahora, pero en la misma época que Elvis Presley hizo el servicio militar en Alemania estaban. Exacto. Más o menos, coincidieron. Sí, coincidieron más o menos, sí. Pero esto, como te digo, el otro tema se llamaba That'll Be Today. Ese será el día, que es un tema precisamente de Buddy Holly, y en el lado B estaba In Spite of All Dangers, a pesar de todo el peligro, o algo así podría ser, que es un tema de George Harrison instrumental, que si quieren lo podemos escuchar alguno de los dos, ¿no? Ahí vamos a pedirle a Franco que hagamos un esfuerzo. El That'll Be Today, por favor, que se suponía era el lado A. El lado A. Sí, claro. Oye, pero entre medio, tú me estás hablando de Buddy Holly, de un montón de influencias norteamericanas en el fondo. Y Bert Kaempfert, alemán. Sí, y Tony Sheridan, inglés. También, sí. Pero la influencia de los Beatles particularmente es del rock and roll, ¿no es cierto? Pero antes de eso, en esta época que estamos hablando ahora, ellos tenían la influencia del skiffle. ¿Ya? El skiffle, que es una música tradicional en que se interpreta con cualquier instrumento en realidad, y por eso es muy popular, o fue muy popular en su momento, porque se interpreta con una tabla de planchar, una tabla de lavar, perdón. ¿Ya? Esa tabla que usaban las abuelitas con los jabones,
esas que son así como con- Ya, sí, sí. eso. Entonces eso se hace sonar, no sé, una lata, un tarro, cualquier cosa, y un instrumento como puede ser un banjo o ese tipo de cosas. Esa era la influencia que ellos tenían en esa época. Cultura popular, ¿qué significa? Tú dijiste cultura popular, ¿qué significa para ti la cultura popular? Tuve que averiguar. ¿Tuviste que averiguar? Sí. Es que yo no tengo muchas definiciones en mi cabeza, pero yo creo que cultura popular, lo que yo pienso es lo que atrae a la gente en el mundo, en el ámbito del arte, ya sea en música, pintura o lo que sea, lo que atrae a la gente por sí, por el hecho de que le gusta a la gente, que se diferencia de la otra cultura, la cultura más elitista, ¿verdad?, que tiene que ver con las clases sociales más adineradas, con la gente que tiene el poder y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, ¿cómo haces tú que de repente, porque, mira, la discusión es siempre, o la polémica siempre es de este tipo, es decir, Tchaikovsky, ¿no es cierto?, es uno de los más grandes músicos de todos los tiempos. Sí. Y tú empiezas a escuchar la música de Tchaikovsky y no te gusta. O simplemente lo llevas a una población, a Tchaikovsky, y a lo mejor no va a gustar. Probablemente. Probablemente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que ahí hay fundamentalmente, creo yo, un tema de el dar a conocer. Porque como es una cosa elitista, no se da a conocer a todo el mundo, a los estudiantes, a la gente trabajadora, porque tal vez no tiene oportunidad, porque tal vez la gente trabajadora quiere, no sé, divertirse. En la antigüedad, porque ahora no, pues ahora son los medios los que colocan la música, y el medio tal vez no va a ganar mucho, no va a tener muchos auspiciadores con un programa de música clásica. Entonces eso también influye, y como es desconocida la música clásica, no es popular. Pero sin embargo, cuando viene un artista, un gran arreglador de orquesta, como, no sé, recuerdo ahí un argentino que hizo una selección de obras clásicas y las cambió al ritmo popular, al ritmo pop, Sí. con orquestas modernas, con guitarras eléctricas, eso fue un éxito mundial. O lo que Entonces, puede pasar con músicos o directores de orquesta como un Ray Conniff, un Paul Muriel. Claro, ¿no? el Ray Conniff, el Lago de los Cisnes es muy popular, fue muy popular en su momento, porque acercan al mundo popular precisamente esa música que es un tanto desconocida, porque no es porque no le guste a la gente, es porque No, hay un la desconocimiento, conocen. no la conoce y no está no la preparada a lo mejor conoce. para recibir Claro, ese tipo no de está información. preparada, sí. Porque también yo hago la diferencia ahora, y lo leí ahí en un artículo en internet. Hay que hacer una diferencia también entre la música popular y la música o la cultura popular y la cultura masiva. Ya. Que la cultura masiva es la que nos inculcan los medios. Que en el tema de la música podríamos hablar ahora que es una cultura masiva, toda esta música que está de moda, ¿verdad? Y que seguramente en 2 o 3 años va a cambiar y va a pasar. Y bueno, yo tengo mis teorías con respecto a eso. ¿Por qué se ha popularizado tanto bueno, todos sabemos que es un ritmo que está muy de moda? Yo pienso de que eso hay 2 razones, que una es que es la instantaneidad con que contamos ahora con los medios, la otra, la economía con que yo pienso se puede hacer esa música, porque es todo en base a música, envasada a música electrónica. Ahí tú no escuchas un instrumento, una guitarra, una batería, no escuchas nada de eso, es todo electrónico, todo falso, yo le llamo falso, porque el arte para mí en la música es la capacidad del hombre para interpretar algo, o para crear o para interpretar algo. Yeah. Y cuando lo hace una máquina, yo pienso que no es arte, a no ser de que vaya acompañado de algo hecho por la persona. Oye, Blas, mucha gente te conoce porque tú has llevado no solamente programas de radio, tú tienes tu espacio, ¿no es cierto? Así es. Tu programa La Caverna. La Caverna. Sí, que se debe precisamente a los Beatles. En este momento estamos en la radio Presidente Ibáñez. Ya llevamos... La radio amiga. Sí, pues, la radio Ibáñez, que está con Francisco Pérez San Juan ahí. Llevo como 2 o 3 años ahí. Anteriormente estuve en otras radios, en la Nuevo Mundo, estuve un tiempo, estuve en la Magallanes también,
Y el programa, si me preguntas, partió más o menos en el año 2000. Partió en la Radio Nacional AM, con un espacio de 2 horas los fines de semana, los días sábados. Y de ahí he ido manteniéndolo cuando he podido, porque a veces por razones de trabajo no se puede, ¿no? La Caverna. La Caverna, sí. O sea, pero busca recuperar música de los Beatles o no, a partir de ahí. Música de los 50, 60 y 70. 50, Paso 60, por todos los rangos, siempre que estén dentro de esa época, todas las categorías, boleros, tangos, aunque fundamentalmente, claro, la música pop, que se le llama, la pop, el verdadero pop, no el pop de ahora, que no, tampoco me gusta mucho, la verdad. Pero la música pop yo la entiendo que es de los 80 y 90. ¿Hay una diferencia? No, es que lo que pasa es que la música pop ha existido siempre a partir de los años 50, diría yo. ¿Sí? Sí, porque ahí viene el nacimiento del rock and roll, con algunos ritmos que pasan, que son un poco efímeros, como el twist, el go-go. ¿Te acuerdas que se dijo alguna vez que el twist iba a reemplazar al rock and roll? Y no fue así, fueron todas puntuales de 2 o 3 años y después desaparecen, y el rock se sigue manteniendo. En ese caso, de los años 60, el rock and roll, o mediados de los 50, digamos. Pero a música pop, yo le llamo a todo lo que es popular, lo mismo que hablábamos en el caso de la cultura. Y está, bueno, aparte de eso está la música rock, ¿verdad? Está el rock pesado, hubo un tiempo un rock que vino de Gran Bretaña, de Inglaterra, que se llamaba el glam rock, en donde los artistas se disfrazaban, se pintaban las caras, acuerdo, y todo. Sí. Entonces, ahí estaban los Sweet, los Kiss partieron con eso, en fin. Son distintos, pero es todo en general, yo le llamo música pop, porque es música popular que llega a gran cantidad de gente. ¿Tienes algún grupo en particular, además de los Beatles? Sí, tengo grupos y solistas. En cuanto a... bueno, de los Beatles, entre paréntesis, el que más me gusta a mí es Paul McCartney. Musicalmente yo creo que él es el más completo, el más completo, el más privilegiado. Después después George Harrison, y tercero John Lennon. Lo que pasa es que John Lennon fue más popular por su muerte prematura y porque él era muy polémico en sus declaraciones, y aparte que era un pacifista, pero era un pacifista en el sentido amplio de la palabra. Pero cuando él hablaba en forma personal con alguna persona, él iba al choque, él iba a la pelea, no se andaba con vueltas, para decir las cosas. Vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta retornamos. Y a la vuelta te cuento los grupos. Y a la vuelta me cuentan los grupos y otras cosas y otros secretos más que vamos a saber de Blas Enrique Saldivia Bahamonde y su pasión por el radioteatro. Ahí vamos a hablar de eso. Bueno. Ya volvemos.